Bienvenidos amigos, amigas, amigues. Bueno, entre paréntesis hay que decir que hoy en día hay que saludar a todos porque si no te cancelan. Lo bueno que a mí no me pueden cancelar de nada porque no tengo nada, no tengo nada que perder. Eso es lo bueno. Pero de todas formas son tiempos difíciles, muy complicados. Bueno, en el vídeo de hoy, el vídeo, un poco, bueno, en fin. Quiero hablar sobre libros de escritura y lectura, que son temas que a veces no trato aquí. Generalmente recomiendo libros sobre informática, pero bueno, yo creo que la gente que me sigue es gente que lee, porque si no estaría perdiendo tiempo, probablemente viendo a este fulano. Pero yo creo que a la gente que lee al menos pierde su tiempo viendo esto, ¿no? Entonces, eh, hay tres autores que quiero recomendar, que yo creo que son buenos libros. Por ejemplo, este, Nucio Ordine, que creo que lo he recomendado en algún vídeo anterior, La utilidad de lo inútil. Fue el primer libro que leí de él y resulta que hace poco empecé a leer el siguiente libro de él, que es previo, se llama Los clásicos para la vida, una pequeña biblioteca ideal. Bueno, este autor que, dicho sea de paso, hace poco recibió el premio Príncipe de Asturias, que es un premio muy importante que se da en España, y que lamentablemente murió hace una semana atrás. No alcanzó a recibir el premio, tuvo la mala fortuna. Así que bueno, es un autor que defiende las humanidades, que defiende los clásicos, la buena literatura. Bueno, son autores que siempre, para las personas que nos gusta leer, escribir, nos encanta leerlos porque bueno, nos incentivan, nos recargan de emociones, de pasiones, etcétera. Porque bueno, nos da una invitación a las grandes obras de la historia con un lenguaje bastante ameno, grato. No es una lectura pesada, sino que es bastante divertido. Entonces te incentiva a conocer otros autores. Así que es un autor muy recomendado, Lucio Ordine. La otra autora que quiero recomendar, y este libro está en la mitad, lo he leído hasta la mitad, pero hasta ahora me ha encantado, y se llama Silvia Ferrara, La Gran Invención. Bueno, hace poco por un tema de investigación sobre algo que quiero escribir, a leer sobre la historia de la escritura, cómo surgió la escritura y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este libro me lo recomendó el librero de la librería que voy siempre a comprar aquí en Barcelona. Y claro, como no es un tema de mi especialidad, muchas veces no sé realmente cómo. Es mucho más fácil a través de preguntárselo a alguien que es especialista en el tema, ¿no? Entonces te da un atajo y tú puedes llegar a un libro de manera mucho más rápida. Entonces este libro, el librero me dijo que era un ensayo, que era algo muy ameno, no tan técnico. Así que dije, bueno, eso me interesa porque es como introducción al tema. Así que las páginas que llevo, que son como 40, me ha parecido, me ha encantado, lo encuentro maravilloso, está muy bien escrito. Y para alguien que no es un especialista en esta materia, materia como del lenguaje, la lingüística, es excelente. Así que lo recomiendo para los interesados en cómo surgió la escritura y cuál es la importancia de la escritura, de hecho, para el ser humano, ¿no? Que es algo fundamental. Otro libro muy similar a este, en el sentido de que trata un tema idéntico, pero de una forma distinta, es este, de Stephen Roger Fisher, A History of Writing. Este libro ya es un poco más, a pesar de que es un ensayo un poco más técnico, pero sin perder la fluidez del contenido. Es decir, está narrado de una manera también muy amena, pero sí con mucho más datos. O sea, tiene un enfoque mucho más de erudición, pero sin dejar de, de ser aburrido, de ser pesado, no cae en eso, sino que está muy bien escrito y tiene muchísimas figuras dentro, así que eso lo hace también mucho más atractivo de leer. Así que son libros, estos dos en particular, para conocer un poco más la historia de la escritura, ¿no? Que esta cuestión que nos diferencia de otros tipos de animales, ¿no? El tema de la escritura es algo fundamental en nuestra historia y es una manera de entendernos mejor a nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo surgieron los signos, los símbolos, los dibujos que están ahí por miles de años en algunas cuevas cuando se empezaron a encontrar
Es algo realmente fascinante, ¿no? Y cómo han ido evolucionando en el tiempo. De hecho, aquí una pequeña reflexión con los lenguajes de programación, ¿no? En el sentido de que eh, los lenguajes de programación también tienen eso, ¿no? Cuando uno coge cualquier lenguaje moderno, ningún lenguaje es totalmente nuevo, sino que lleva en sí, en su gen, en su ADN, los rastros de otros lenguajes previos. Y esos lenguajes previos también tienen rastros de otros. Entonces es como un árbol que se va armando con las ideas, las técnicas de distintos autores y grupos de personas a lo largo de los años. Así que es una historia fascinante. Y esos lenguajes, a diferencia de estos lenguajes naturales como el español, los lenguajes informáticos son lenguajes que nos permiten comunicarnos con y darle instrucciones a un computador. Y eso es realmente fascinante, ¿no? Entonces la historia del lenguaje de programación también es algo muy, muy interesante. Y entender el lenguaje humano, que tiene muchas más complejidades, porque tú puedes expresar muchísimas ideas de diferentes formas, cosa que el lenguaje de programación es mucho más formal. Si añades un símbolo cualquiera, eh, todo puede fallar. En el lenguaje natural eso no ocurre y tú puedes seguir interpretando cuestiones a pesar de que te falta algún carácter, por ejemplo, ¿no? Son las cosas fascinantes del lenguaje humano. Y eso es lo que ya llevamos, por así decirlo, en nuestro ADN nosotros. O sea, es cómo entendemos nuestro lenguaje desde niños. Vamos aprendiendo palabras, vamos aprendiendo juegos con palabras, aprendemos las metáforas, la analogía, que son realmente recursos realmente fascinantes de cómo usar el lenguaje. Yo creo que, y estos libros eh, ayudan un poco en este tema. Y los libros de Nusser Ordine son que te ayudan a valorar la escritura, las grandes obras, que muchas veces uno piensa que son aburridas, los textos de no sé, la mitología griega, los textos de filosofía antigua, eh, la Odisea, bueno, todo ese tipo de textos que son considerados clásicos, muchas veces uno siente que son pesados, que son aburridos, pero en realidad, si uno los lee, y sobre todo con alguna edición moderna, son bastante amenos, son bastante divertidos, y uno se da cuenta ahí que muchas de las cosas que leemos hoy en día vienen de ahí, ¿no? O sea, y eso, entender la historia, entender este tipo de cuestiones, nos hacen mejor persona y nos hacen mejor conocedores de nuestro propio mundo. Y eso yo creo que es, es razón suficiente, más que suficiente, para leerlo. Así que bueno, eso sería por hoy, este pequeño vídeo. Así que nos vemos en el siguiente capítulo, episodio. Adiós.